Diseño de sistemas de información. Hoy vamos a ver lo que es el diseño, la parte de conceptualización. Básicamente el diseño tiene como objetivos descubrir y construir una estructura lógica que dé solución al sistema planteado en el análisis. También servir de enlace y comunicación entre las especificaciones detalladas del sistema y el ambiente y posibilidades específicas de programación e implementación. Garantizar la adecuada calidad del sistema a través del cumplimiento y optimización de sus características más importantes. O sea, definir de todo lo del diseño cuál es lo más importante según las necesidades del usuario. Desarrollar la forma como los módulos y ventanas de las estructuras del sistema realizan su trabajo con miras a facilitar la fase de construcción del sistema. Definir con todo el detalle el diseño de la base de datos generada en el modelo de información. Definir concretamente el diseño de entradas y salidas del sistema, documentos, pantallas, lo que es la interfaz, ventana, formularios, reportes, interfaces. Definir cómo será la interacción usuario-sistema. Y garantizar que todos los requerimientos plasmados en el análisis sean considerados e incluidos en la estructura generada. Es decir, que todos los requisitos que se hayan tomado en las entrevistas con los clientes y luego con los usuarios, pues sí se lleven a cabo. Una definición del diseño, hay muchas definiciones, vamos a mirar una. Es la transformación de las especificaciones funcionales, lo que llamamos los requisitos, de un sistema en un modelo que defina cómo se va a lograr su implementación física. Entonces, es la forma como el diseño maneja, es la forma como le vamos a dar una solución, una propuesta de solución a los clientes y usuarios. Gráficamente daría, la etapa de diseño recibe del análisis las especificaciones funcionales, o sea, en el caso de nosotros, casos de uso para los requisitos funcionales. Y de informática, del área de informática, pues lo que es el hardware, el software que existe, del área de la empresa donde se va a instalar el sistema, porque el diseño tiene que tener en cuenta el hardware básico y el software básico que tiene la empresa a la cual le vamos a desarrollar el software. ¿Qué tiene como salida? Las especificaciones de diseño, que vamos a usar para eso UML. Esas especificaciones se le entregan al usuario, a informática, para que pueda tener claridad y darle soporte al sistema de información, y a la etapa de construcción u operación o programación, perdón, que es donde ya se empieza a desarrollar la parte del código fuente para darle funcionalidad al sistema de información. Diseño de trabajar en el proyecto. Entonces, de todos los diseños que hay, no solamente en ingeniería de software, sino en ingeniería industrial y en otras ingenierías, nosotros, ¿qué vamos a trabajar en el proyecto? Diseño de pantalla y reportes, que es la parte de interfase que tenga el sistema de información. Para eso vamos a mirar unos ejemplos enseguida. Diseño de casos de uso reales. Ya vimos en el análisis la técnica de casos de uso iniciales aplicados a la definición de los requerimientos funcionales. Ahora vamos a mirar lo que son los casos de uso reales, donde incluyen diagrama de casos de uso real de alto nivel, descripción de casos de uso real, diseño de diagrama de secuencia a 3 capas, diseño de diagrama de colaboración a 3 capas y lo que conocemos como diseño de contratos. Todos estos temas los vamos a ver. También vamos a ver lo que es el diseño de base de datos, los que ustedes trabajaron en la materia bases de datos, y el diseño funcional o prototipado,
que es una simulación de que el sistema está ejecutándose. Eso es lo que vamos a trabajar en la parte de diseño. Miremos ejemplos de diseños de pantallas y reportes o interfaces. Miremos cómo en otras disciplinas se tenía, esto es un equipo y este es el control del equipo de audio, digamos una grabadora o un equipo de sonido. Y miremos que no era claro cómo se abría o cómo se cerraba, digamos, por entrar el CD. No era claro. Miremos acá close y aquí open, pero las figuras son iguales, solamente dice open y close, pero no es claro el diseño. Lo que les quiero decir es que por muchas veces creemos que porque muchas empresas tienen un diseño es que saben diseñar, y no. Esa falencia no solamente ha sido en la disciplina de nosotros, sino en otras disciplinas como la vamos a mirar. Miremos por ejemplo esta estufa o estas parrillas. Miremos que antes se tenían los controles arriba, no se sabía a cuál correspondía. Entonces uno tenía que aprender cuando iba a la casa de algún amigo y tocar las parrillas a ver cuál se estaba encendiendo. No era claro cuáles eran los controles. Y así se diseñaron muchísimas estufas porque esto tiene horno. Entonces, porque mire que son los 4 botones de las parrillas y los 2 del horno. Entonces mire que muchas veces pasa mucha gente en el proceso de crear una estufa de estas, ¿cierto? Mucha gente, y sin embargo fue un mal diseño. Entonces no porque lo hagan muchas empresas y porque esté en el mercado y porque todo el mundo lo use, quiere decir que esté bien diseñado. Este lo mejoraron, colocaron más próximo las perillas que los controlan. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas veces las perillas se calentaban por estar muy cerca a veces de la parrilla. Entonces las perillas se calentaban, o si se regaba la leche, por ejemplo, o alguna cosa, caía sobre las perillas. Entonces miremos diseños que no han funcionado pese a que se crearon miles y millones de estufas. Miremos en el área de nosotros, o en el área más cercana a nosotros, el ascensor. Pues en áreas más conocidas de nosotros también. El ascensor, los ascensores todavía no han podido crear botones que identifiquen claramente cuál es el botón para cerrar y cuál es el botón para abrir. Miremos estos dos. Cuando se prenden no se alcanza a ver el dibujo que indique cuál es para abrir y cuál es para cerrar. Y en este a veces si uno ve una señora embarazada que quiere ingresar al ascensor y no está dentro del ascensor, muchas veces uno prefiere colocar la mano para evitar que se cierre a equivocarse uno en cuál de los dos botones es el para abrir y cuál es el para cerrar. Miremos que aquí lo mejoraron, ¿cierto? Aquí en los botones de audio, aquí estaba, uno era para adelantar, el otro era para retroceder, uno hasta el final, otro hasta el inicio, pero no era muy claro. Luego lo mejoraron, diremos que lo colocaron acá más fácil de leer, más fácil de saber uno cuál significa hacia adelante y hacia atrás, y cuál hasta el final y cuál hasta el inicio. Pero entonces de estas grabadoras, en ese tiempo grabadoras y luego equipos de sonido o equipos de audio, muchísimos fueron mal modelados. Aquí miramos que Microsoft, por ejemplo, en las diferentes pantallas que él ha creado, las interfaces que ha tenido, en este caso más que todo sobre de Office o de Word en este caso, antes tenía unas funcionalidades en Edit, en una pestaña, y luego las retiró, adicionó otras diferentes y estas las pasó para Format. Entonces mire cómo cuando lo colocaron acá se considera que esto debería estar acá y después miraron que era en Format.
no hicieron un análisis completo de la parte de diseño. Entonces muchas veces ustedes ven en muchos sistemas de información que uno buscando la barra de herramientas, el toolbox y es bien difícil encontrarlo, como en Enterprise Architect, que a veces encontrar las herramientas es bastante complejo porque no tiene un buen diseño tampoco de interfaz con el usuario. Miremos antiguamente, por ejemplo, yo quería acá colocar algunos de estas herramientas en este lado y no sabía cómo pasarlas. No era dándole doble clic o era con clic sostenido, no se sabía. Lo mejoraron diciéndole, usted selecciona, adiciona y va colocando acá. Si quiere quitar una de acá, la selecciona, le da delete y ella pasa por acá. Entonces mire cómo antes se considera que usted debía saber que era un doble clic y para quitarla era también con doble clic. Entonces era muy difícil intuir cómo era el funcionamiento. Lo mejoraron y sí quedó mucho más claro. Miremos esto es de los diseños más mal elaborados porque el diseño tiene varias propiedades y principios y una es la cohesión y el acoplamiento y esto rompe con estos criterios. ¿Por qué? Porque no tiene muy buena cohesión dado que tiene mucha funcionalidad. La cohesión es la capacidad de manejar en lo posible una sola función por proceso, que sea claramente identificable. Y aquí no es claramente identificable cuál es la función porque tiene demasiadas funciones. Y el acoplamiento es evitar que de un proceso a otro se manejen muchos, se tenga mucho dominio sobre el otro proceso, sino que cada proceso sea independiente, así uno llame al otro, pero que sea independiente, que no domine la funcionalidad del otro, sino que utilice la funcionalidad del otro. En este caso, muchas veces uno se mete a varias pestañas de estas, se mete a varios de esos que también son submenús y a la final sale uno diciendo cancelar porque nos recuerda bien qué fue lo que hizo, qué cambios hicieron y el riesgo de cometer error asusta, entonces esto hace que uno difícilmente cambie estas opciones. Miremos aquí, antes el tiempo era, usted decía, en vez de 11:30, usted ya lo separaron, ¿cierto? Pero usted para ir a las, digamos que son las 11:10, usted tenía que dar toda la vuelta, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volver hasta 11 y volver hasta 20. O sea, había que dar todo el giro. Aquí ya no, ya usted puede irse hacia adelante y hacia atrás, tanto en las horas como en los minutos. Aquí usted puede cometer el error de digitar un número inválido. Antes uno colocaba Oklahoma, pero mire que usted, si no recuerda bien cómo se escribió Oklahoma, lo podía haber escrito con C o con H, en fin. No, lo ideal es que a usted le salga un menú donde usted seleccione cuál es el estado al cual usted quiere decir que está ubicado su equipo. Entonces, mire el gran cambio que se hizo de un diseño a otro. Los colores sí realmente son bastante delicados de manejar. En las empresas, de todas maneras, usualmente hay un comité de imagen corporativa que es el que define los estándares que debe tener todo sistema de información y ustedes, los diseñadores, cuando vayan a diseñar, tienen que hablar con ese comité para definir el tamaño de letra, el color, la ubicación, el tipo de menú, el logo dónde va, en qué tamaño, qué resolución. Miremos aquí que todos dicen hola, pero mire que este tiene mucho más dificultad, este tiene mucho más dificultad que este o que este. ¿Por qué? Por los tipos de colores que se manejan. Entonces hay que saber los tipos de color. Esta pantalla cansaría mucho a un usuario si estuviera manejándolo todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de la letra y tener una pantalla con demasiados colores y demasiados tipos de eléctricos distrae mucho la atención del empleado, del usuario. Esto es bueno para presentaciones que animen a la persona,
que llamen la atención de la persona. Pero una persona que esté trabajando 8 horas diarias en una misma pantalla, tanto color cansa. Para el diseño de pantallas, aquí tenemos un ejemplo de unas convenciones. Por ejemplo, que los títulos sean en tipo de letra Arial Black, tamaño 10, estilo negrilla. Entonces, ahorita miramos que el 1 significa eso. El 2, que los subtítulos tengan el tipo de letra Times New Roman, tamaño 10 y estilo negrilla. Que, por ejemplo, los fondos de ventana sean color gris. Con esta referencia, el tipo de gris exactamente. Que el menú 7, el menú principal, tipo de letra Arial, tamaño 9, estilo normal. Todos estos convenciones de lo que manejan las empresas para que los sistemas de información salgan con cierta homogeneidad, ¿cierto? Eso es una exigencia. Entonces, ustedes pueden utilizar este para el trabajo, o si ustedes trabajan y tienen otros estándares, otras convenciones, las pueden usar. Vamos a mirar cómo se usarían. Entonces aquí diríamos, este es tipo 8, este menú es tipo 7, este fondo es tipo 5. ¿Se acuerdan del gris? Esta barra es tipo 6. Entonces uno le va colocando a los diferentes diseños los números que correspondan a las convenciones que definimos. Entonces así, de esta manera, el programador no se va a equivocar en saber cómo debe colocar los campos de una pantalla. Miremos aquí, por ejemplo, los botones también. ¿Dónde van los botones, los tipos de letra, etcétera? Para los reportes hay una gran diferencia. La pantalla de reportes sí tiene que tener dos cosas importantes. Las fechas de impresión y la fecha de elaboración. Aquí es con S, impresión. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando usted la manda a ejecutar por la noche, un informe gigante, y lo manda a ejecutar por la noche, tipo 3 de la mañana, pues llegando a la madrugada, porque hay informes ejecutivos de ventas, por ejemplo, el éxito, o que es tan grande, pues mira cuántas fueron las ventas de la semana, pues si lo hacen en horario donde estén trabajando, pues puede tumbar el sistema. Entonces más bien se manda a correr a las 2 de la mañana de manera automática, que se demore una hora, de 2 a 3, o lo que se demore. Y esa sería la fecha de elaboración. Y la fecha de impresión es cuando él por la mañana va y lo imprime, porque ese informe puede quedar grabado y luego lo imprime. Pero diferencia muy bien la fecha de impresión y la fecha de elaboración, porque si usted lo imprime el lunes a las 10 de la mañana o a las 11, ya se han hecho ventas, se ha cambiado inventario, se han cambiado valores, entonces que se sepa que el informe no coge esos valores porque el informe corrió a las 2 de la mañana. Entonces, estos nuevos cambios, si otro ejecutivo de la reunión de comité principal ejecuta el informe a otra hora, pues van a haber unas diferencias de datos. Entonces, por eso es muy importante la fecha de elaboración y quién lo elaboró, elaborado por, muy importante, quién fue el que lo ejecutó, quién tiene orden para ejecutar los informes. Y la mayoría de los informes tienen columnas con unos títulos claros que indican cuál es la información y sean fáciles de leer. Esto es todo por hoy, por el momento, antes de continuar con los otros temas.